Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad, mas a tu interior no lo puedes llenar. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Todos hemos buscado luz en la oscuridad, cansados nos encontramos de batallar. Hemos corrido todos hacia la maldad. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Si lo crees, si lo recibes y si lo sientes, también decláralo, decláralo. Y si lo crees, si lo recibes y si lo sientes, también decláralo. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, Él rompe las cadenas. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, Él rompe las cadenas. Buenas tardes, mis hermanos. Muchas gracias por compartir este culto con nosotros. Gracias por ser parte de la transmisión. Y quiero recordarles, si Dios lo permite, de hoy en 8 días, precisamente en este tiempo, estaríamos conectados a través de Zoom. Entonces no olvide que vamos a estarle brindando toda esa información el próximo domingo en la transmisión de la mañana, el enlace, y si usted necesita ayuda, también ahí tener un número de teléfono para que usted pueda contactar y que le ayuden para que usted pueda conectarse. Vamos a tener 15 minutos antes, ya usted va a poder ingresar, si Dios lo permite, 15 minutos antes, por aquello que usted quiera empezar a saludar a los hermanos que no hemos visto. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene conectarse a través de esta plataforma, que uno puede conversar con las personas, ¿verdad? Saludarnos, bromear inclusive, y tener ahí un momento ameno. Eso es lo que queremos ahora, pues al hacer esa pequeña variante, como les explicaba, ahora en el tiempo de la mañana, ¿verdad? Que a partir del próximo domingo, entonces en los cultos de la tarde, queremos participar de esta manera. Más bien, si hay suficiente participación, pues ahí tenemos algunas ideas para tener tal vez un espacio con los niños y tener otras actividades que nos permita interactuar y poder allí tener la oportunidad
de saludarnos y de tener participación. Entonces no lo olvide que tendremos esa variante a partir del segundo domingo de agosto, si Dios lo permite. Entonces, sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos, y vamos a introducir este tiempo una vez más clamando al Señor, suplicándole, ya que Él pues no ha permitido que podamos retornar para congregarnos. Vamos a continuar por el mes de agosto pues de esta manera, ¿verdad? Y no vamos a poder todavía congregarnos presencialmente en el templo. Que se haga la voluntad de Dios y Él tiene todo bajo control. En este momento, Señor, una vez más, queremos poner el desarrollo de este culto en tus manos. Sea usted honrado y glorificado, sea exaltado su nombre. Y también, Señor, pues, que cada persona que tiene la oportunidad de conectarse, ya sea ahorita directamente o posteriormente ver la transmisión, Señor, reproducir este tiempo, yo te pido para que estés usándolo, Señor, para cumplir los propósitos que tengas en cada una de las personas. Señor, aun cuando nuestro deseo era poder en este mes de agosto ya retornar a congregarnos, sin embargo no va a ser posible. Hágase tu voluntad, Señor. Usted hace las cosas perfectas y esperamos que de esta manera siempre podamos seguir exaltando tu nombre y edificando la vida de nuestros hermanos y también teniendo la oportunidad de alcanzar a otras personas para Jesucristo. Te lo pido, Señor, en su nombre, y tome todo el control del desarrollo de este culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, los invito para iniciar este tiempo de alabanzas, a ir de su casa recordándole que ahora, en este momento, estando en nuestros hogares de forma virtual, lo podemos hacer. Los invito para que empecemos cantando: He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora seguimos cantando Las pisadas del Maestro. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca de Él, pues me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viéndolo a Él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, en su santa luz.
hermosura, con Él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Y seguimos cantando, firme estaré. Cantemos, hermanos. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar, no me deja nunca, puedo en Él confiar, busco a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, busco a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar, puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar, mi alma está segura, puedo en Él confiar, puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar, otros me engañan, puedo en Él confiar, puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amén, hermanos. Continuamos con el programa, quedando con el tiempo de la palabra de Dios. Proclamaré el nombre de Jesús. Vamos a concluir en esta tarde el libro de Nehemías en el capítulo 13. Y hermanos, lamentablemente este es un capítulo que es triste, es trágico, porque es de regreso al oprobio, de regreso al oprobio. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 34, que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. En los capítulos anteriores veníamos exaltando, más bien alabando el hecho de que el pueblo de Israel se había ofrecido, se había dispuesto para el Señor, venía honrándole, etc. Sin embargo, al llegar a este capítulo, muestra un retroceso de parte del pueblo de Israel. Primero porque Nehemías ya no estaba en Jerusalén, había regresado a Babilonia conforme le había dicho al rey, que él iba a regresar después de cumplir esa misión. Y a pesar de que no sabemos exactamente cuánto tiempo tenía de haber regresado, pero se cree que podía haber sido un tiempo corto, tal vez 1 año, 2 años después de su regreso, ¿qué sucede? Lo que nos narra el capítulo 13 de Nehemías. En un periodo corto, y esa es la parte lamentable y triste, que en un periodo corto el pueblo había vuelto otra vez al oprobio.
Y tal vez por aquello de que usted no capte esa palabra, ¿qué significa oprobio? Dice allí, oprobio significa ignominia, afrenta o deshonra. En otras palabras, Israel había vuelto a la afrenta, a la vergüenza, a la deshonra a Dios. Y eso es lo que quiero llamar su atención a este capítulo 13. El regreso del oprobio, el regreso de la deshonra, de la afrenta hacia Dios. Vamos a leer y vamos a estar allí observando en ese capítulo la manera en las cuales mostró ese regreso al oprobio el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Empecemos allí, vamos a leer los versículos del 1 al 9 de Nehemías 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Paramos ahí la lectura. Note en primer lugar la manera en la cual el pueblo había regresado al oprobio. ¿De qué manera? Profanando el templo. Profanando el templo. Dios había dado una orden bien clarita al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esa orden era que los moabitas y los amonitas no debían tener relación con las cosas sagradas. No podían participar de las cosas sagradas, mucho menos entrar en el templo. Y para esto vamos a ver allí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 23, esa orden que Dios les había dado y que el pueblo lo sabía, pero que en este caso se habían olvidado y estaban quebrantando directamente la voluntad de Dios. Capítulo 23 de Deuteronomio, versículos del 3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Tenemos pues la orden clarita de parte de Dios que los moabitas y amonitas, estas descendencias de estos pueblos, no debían tener parte en las cosas sagradas. ¿Y qué vemos allí en los capítulos que leímos de Nehemías? Vemos que el sacerdote había emparentado con Tobías, el amonita, un aférrimo enemigo del pueblo de Dios.
Recordemos la actitud que tenía este Tobías con respecto a la reedificación de los muros. Siempre lo vimos en una forma despectiva, ofensiva, de burla hacia la obra que estaban haciendo. Recordemos allí, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19, cómo se expresaba Tobías de la obra que estaban haciendo. 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Este era el sentir que tenían hacia el pueblo de Dios. En el capítulo 4, versículo 7, vuelve a manifestarse la actitud de Tobías. Dice allí 4:7: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces, les recuerdo esos versículos para que usted vea cómo estos eran enemigos del pueblo de Dios. No querían el bienestar para el pueblo de Dios. Mas, sin embargo, vemos que el sacerdote de Dios había emparentado con Tobías el amonita. Habían hecho una alianza impía, pagana. Y no solamente el sacerdote emparentó con Tobías, sino que lo metió en la casa de Dios, haciéndole una recámara para él. Esto era una profanación directa al templo de Dios, donde antes se guardaban las ofrendas y las cosas sagradas, todos los diezmos y lo que traía el pueblo para honrar a Dios. En esos mismos lugares, en esas mismas cámaras, en esos mismos aposentos que se guardaban, fueron eliminados para esto, y se metió a Tobías en este lugar. Se le metió convirtiéndole una gran habitación para el enemigo de Dios en el propio templo del Señor. Por eso es que ahí en el versículo 8 expresa Nehemías que le dolió en gran manera. Me dolió, dice, en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. El dolor de Nehemías fue algo verdaderamente desilusionante, ver que los propios líderes que debían de cuidar el templo, velar por él, habían llegado a convertir en una vergüenza al permitir que este enemigo del pueblo de Dios emparentara con el sacerdote, ¿verdad? Y que viviera en el mismo lugar que tanto les había costado reedificar al pueblo de Dios. Por eso es que allí en el versículo 9 nos dice que Nehemías ordenó que se limpiasen las cámaras y que se hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios para las ofrendas y el incienso. Tenemos pues que la casa de Dios fue limpia de estos pecados y restaurada a la función para lo que fue construida. Esto tuvo que llegar a hacer Nehemías, a purificar la profanación que habían hecho con respecto al templo de Dios. También, mis hermanos, otra manera en la cual el pueblo había regresado al oprobio, a la vergüenza, nos dice los versículos 10 y 11. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Entonces, la segunda manera de mostrar ese oprobio es que la casa de Dios había sido abandonada. Y cuando hablamos de abandonar la casa de Dios, mis hermanos, tiene que ver con no estar apoyándola, aportando para el sostenimiento. Los ministros no habían sido sostenidos por el pueblo como se habían comprometido anteriormente, y lo habían hecho por un buen tiempo.
No fueron apoyados los cantores, los levitas, los sacerdotes, esas personas que estaban sirviendo a Dios. Dice más bien que los servidores tuvieron que, o habían abandonado el servicio a Dios porque no tenían sostenimiento económico. Definitivamente, esto es algo que siempre la obra del Señor requiere el respaldo de los miembros. Esto es algo que lo vemos muy presente, que cuando el miembro deja de respaldar la obra de Dios económicamente sosteniéndola, se vienen abajo los ministerios, se viene abajo el alcance evangelístico y muchas otras cosas más. Entonces, el pueblo había abandonado su responsabilidad con la casa de Dios. No siguieron sosteniendo a los servidores. Los diezmos no estaban siendo traídos, no estaban siendo dados por el pueblo. Y por ende, entonces, la obra del Señor estaba siendo abandonada. Esto es algo muy importante. No abandone usted su iglesia, mi hermano. No la abandone en el sentido de respaldarla económicamente. Lo mencioné en el culto del miércoles, que tenemos varios hermanos, varias familias que la han abandonado. Estos 4 meses que llevamos de pandemia no se han manifestado apoyando con sus diezmos, con sus ofrendas. Y como dije, no hablo aquí de personas que en este momento no tienen una fuente de trabajo. Hablo de personas que siguen teniendo su trabajo, pero no están respaldando la obra del Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Eso es lo que hizo el pueblo. Ese fue el oprobio, la vergüenza, la deshonra para Dios en que dejaron de apoyar. ¿Recuerda usted que en el capítulo 10 había hablado yo cómo el pueblo se comprometió? Cómo el pueblo vino e hizo compromisos, y es que anteriormente habían hecho muchos compromisos y por un tiempo, mientras Nehemías estuvo ahí con ellos, el pueblo apoyó. Vea que las condiciones no habían cambiado y sin embargo habían dejado de apoyar la obra de Dios. Quiero decir que en este tiempo, para algunas personas las condiciones no han cambiado. Es cierto que para muchos sí, pero para otros no. Mas sin embargo, muchas personas han dejado de apoyar la obra de Dios, la han abandonado. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces, dicen los versículos allí 11 y 12, dice: entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Vea que no es que no podían, sino que habían descuidado, habían abandonado. Eso pasa la mayoría de veces. No es que no se puede, sino que la persona abandona aquel compromiso, lo olvida, se pierde en el compromiso que le hizo con Dios. Pero Nehemías dice que mandó para que volvieran ellos a poner la casa de Dios en orden. En otras palabras, que volvieran los servidores, que la gente trajera sus compromisos, sus ofrendas, sus diezmos y que siguieran sosteniendo la obra del Señor. Y así lo hicieron. Entonces, vemos cómo ese oprobio, como dije antes, se había manifestado profanando el templo, metiendo allí a un hombre pagano viviendo, ¿verdad? Habían abandonado la casa de Dios, apoyándole el sostenimiento. Entonces hay que regresar otra vez a hacer lo correcto, les llevó Nehemías. Y otra manera más de caer en el oprobio, dicen los versículos 15, vamos a leer Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban el lagar en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté cerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo.
Entonces, la otra manera de mostrar el oprobio, la vergüenza, la deshonra a Dios, fue quebrantando el día de reposo. El día de adoración a Dios había sido abandonado. Lo habían hecho un día para comercializar, para sus negocios, para sus ventas. Imagínense, estaban haciendo sus trabajos, entonces habían dejado de guardar ese día para adorar a Dios, para meditar, para lo que Él lo había ordenado. Dice que también estaban comprando productos de afuera. Venían los de Tiro, venían a vender sus mercaderías, sus productos, el pescado y otras mercaderías más. Entonces, compraban productos de afuera, vendían, trabajaban y se habían olvidado de apartar ese día para adorar a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Los reprendió fuertemente a los que estaban haciendo esto. Y dice en el versículo 19, note por favor, les recuerda en el versículo 18 lo que sus padres habían hecho también en el pasado. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. No solo les mandó al pueblo, sino que Nehemías ya estaba enfadado y con los mismos comerciantes que venían de afuera, les dijo: váyanse, no tienen que venir aquí. Y lo hicieron una vez y volvieron el otro día de reposo, y entonces les dijo Nehemías: si vuelven otra vez van a tener serios problemas. Y a partir de allí no volvieron más. Entonces, hermanos, qué tragedia es en verdad cuando una persona no tiene tiempo para Dios. Está tan ocupado, tan ocupada, que apartar, y en el caso nuestro no es un día, son unas horitas, es demasiado. Es demasiado. Y así piensan algunos creyentes cuando muchas veces dejan de congregarse y uno les dice: ¿qué ha pasado? Es que no he tenido tiempo. Es que estoy muy ocupado. Es que he tenido que hacer unos quehaceres, y empiezan. Nunca tienen el tiempo para Dios, pero sí están dedicados a sus quehaceres, a sus ocupaciones, a comercializar, como en este caso pasaba. Sí hay tiempo para pasear, sí hay tiempo para hacer los trabajos, sí hay tiempo para todo, menos para Dios. Esto es un tremendo error, esto es un oprobio, una vergüenza al nombre del Señor. Al fin y al cabo, hermanos, si Dios dice: no le doy más tiempo, ¿qué va a hacer usted si no le aparta el tiempo para Dios? Está tan ocupado que no tiene tiempo para Dios, está demasiado ocupado. Entonces aquí Nehemías les dice: no, señores, este es el día que ustedes han abandonado, vamos a volver otra vez a consagrarlo y a servirle y honrar al Señor. Entonces tenemos el oprobio del día de oración había sido abandonado. Y otra cosa más que encontramos presente como parte de ese oprobio, de esa vergüenza a la cual el pueblo había retrocedido. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis a vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel,
bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Ahora, aquí tenemos entonces que otra profanación u otra muestra de oprobio fue que tomaron esposas extranjeras. Los hijos habían perdido la identidad, ni el idioma podían hablar, imagínense, porque se habían mezclado con personas extranjeras y la influencia había sido mayor de estos extranjeros que la de ellos. Y le toma entonces, o toma Nehemías como ejemplo al rey Salomón. Si al rey Salomón hicieron caer en pecado las mujeres, la unión con mujeres extranjeras, ¿cuánto más a vosotros? Les da a entender. Dice que uno de los hijos del sumo sacerdote era yerno de Sanbalat, el enemigo de los hebreos. Qué tremendo, definitivamente no recordaban todos los males y el mal que habían causado estos enemigos para el pueblo de Dios, y ahora habían emparentado con ellos y los tenían viviendo ahí en el mismo templo, en las cosas sagradas. Definitivamente, mis hermanos, es una gran maldad mezclar la familia de Dios con la familia del diablo. Y no olvide usted que la familia del diablo es cualquier persona inconversa. Toda persona antes de venir a los pies de Jesucristo, antes de nacer de nuevo, pertenece a la familia del diablo. Entonces, cuando un creyente escoge unirse con una persona no creyente, no cristiano, se está uniendo un hijo de Dios con un hijo del diablo. Esto es una gran tragedia. Vea lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14. Es claro ahí, mandamiento que nos da, que le da a cualquier persona, ya sea un joven o una señorita que está considerando unirse en matrimonio, que está considerando un noviazgo, que no sea un noviazgo en yugo desigual, porque esto va a ser una deshonra al nombre de Dios, y usted no va a atraer a los pies de Cristo a esa persona, va a ser lo contrario, esa persona lo va a apartar de los caminos del Señor. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, lo que ellos habían hecho era una deshonra al nombre de Dios. Lo que hace un cristiano, lo que hace un creyente, un joven o una señorita cuando se une con una persona no creyente, es una deshonra al nombre de Dios. Eso es un oprobio. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver que en cada una de estas cosas que el pueblo venía haciendo, habían retrocedido a los compromisos, a las dedicaciones que habían tenido anteriormente para con Dios. ¿Sabe qué nos muestra? Nos muestra esto, que con facilidad y rapidez los creyentes olvidamos nuestros compromisos con Dios. Qué fácil es volver a la vida antigua, qué fácil es volver a recaer en aquellos pecados, en aquellos hábitos que estuvimos esclavizados y que tal vez en algún momento nos arrepentimos de ello, le prometimos a Dios fidelidad, constancia, entrega. Señor, ahora sí te voy a honrar dando mis diezmos. Señor, ahora sí te voy a honrar dando mis ofrendas. Señor, ahora sí voy a dedicar tiempo para servirle a usted. Señor, ahora sí voy a apartar tiempo para congregarme y estar en la casa de Dios. Pero muchas veces, cuando transcurren los días, con rapidez, uno puede apartarse y olvidarse de los compromisos con Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Volver a recordárselos. Y no solamente volver a recordárselos, sino más bien decirle, vamos a hacer, comprométanse de nuevo, hay que apartarse del pecado, hay que cortar con esas cosas malas y volvamos a la comunión con Dios. ¿Sabe? Esa es la tarea que tenemos los pastores y los servidores, estarles recordando una y otra vez, estarles exhortando
No siempre estas cosas caen bien. Más bien, la mayoría de veces caemos mal, pero es necesario. Y no solamente de parte de su servidor, de parte de cualquier miembro comprometido con Dios, que ama al Señor, que ama a su iglesia, debemos de convertirnos todos en esos Nehemías, en esas personas que una y otra vez estemos exhortando, animando, llevando al pueblo a la comunión con Dios. Qué oprobio, qué vergüenza en la cual el pueblo había caído. Otra vez habían regresado a las cosas por las cuales los habían llevado al fracaso, a la derrota, a la esclavitud. Y cuando ellos resurgieron y se volvieron a Dios, habían tenido progreso, habían tenido bendición, pero estaban a punto de volver otra vez a tener que ser disciplinados por Dios. Por eso es que Nehemías se presenta con rapidez, con prontitud: vuélvanse. Y para cada una de estas cosas, por lo menos el pueblo atendió. Hicieron ajustes, hicieron correcciones. Fue necesario quitar el oprobio, la vergüenza, para que la bendición de Dios volviera otra vez. Mi hermano, mi hermana, si ha caído usted en deshonra al nombre de Dios, vuélvase lo antes posible. Si le ha fallado sus compromisos, sus promesas al Señor, cualquiera que éstas hayan sido, quite inmediatamente esa vergüenza y vuélvase al Señor. ¿Qué hizo el pueblo para cada uno de esos oprobios? Expulsaron, cortaron con esa relación con extranjeras. Si usted tiene que cortar una relación de un noviazgo en yugo desigual, hágalo para que la bendición de Dios venga a su vida. Aparte tiempo para Dios, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre. Obviamente en este momento no lo podemos hacer, pero cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, esté en el redil, no se quede fuera. No deje, no abandone la casa de Dios apoyándole económicamente. Ame su iglesia, participe. Usted va a ser bendecido por Dios porque Él así lo promete. Entonces, no abandone, no profane el templo de Dios. Y no olvide que el templo de Dios es su corazón. No olvide que nuestro cuerpo, dice 1 Corintios capítulo 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando le permitimos entonces al pecado venir a reinar a nuestra vida, estamos profanando el templo de Dios. Inmediatamente hay que hacer una limpieza. Hay que limpiarse de esa contaminación, de esa levadura del pecado y volverse a la comunión con Dios. Tome en esta tarde la decisión de no estar en oprobio, de no estar en afrenta, en deshonra con Dios. Vuelva ahora en amistad con Dios, como dice el libro de Job, y por ello te vendrá bien. Por ello te vendrá bien. Cuando usted y yo volvemos en amistad con Dios, vamos a tener seguro que va a venir el bien sobre nuestra vida. Pero si nosotros seguimos en oprobio, en vergüenza, bueno, lamentablemente vamos a tener que recoger las consecuencias que trae perder esa amistad, ese compañerismo con Dios. Para terminar, quiero leerle un versículo que habla de volverse al Señor. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Padre Celestial, de todo esto que hemos aprendido, de todo esto que hemos visto en el libro de Nehemías, nos muestra la conducta del ser humano. Con facilidad nos emocionamos, hacemos compromisos con el Señor cuando sentimos euforia, cuando sentimos muchas veces gratitud por el bien, pero cuando transcurre un poquito de tiempo después, fácilmente echamos a un lado los compromisos, nos olvidamos y volvemos a la ignominia, volvemos al oprobio, a la vergüenza.
Si es esta, Señor, la condición de alguno de mis hermanos aquí presentes que están viendo y oyendo, ayúdeles para tener la valentía y la determinación que tuvo aquí el pueblo cuando Nehemías les exhortó. Se volvieron, respondieron, corrigieron, cambiaron lo que estaba mal. Eso es lo que tiene que hacer cada persona cuando nos hemos apartado, cuando hemos permitido que en el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, sea contaminado por el pecado. Cuando nos hemos olvidado de los compromisos con Dios, hay que volver otra vez a retomarlos, hay que volver a participar, hay que volver a apoyar. Dios trabaje, por favor, en el corazón de cada uno de mis hermanos que están viendo y escuchando, para que tu palabra produzca el efecto. Y ayúdenos a tener esos Nehemías, esos hombres y mujeres que están prestos para exhortar, para animar, para corregir a aquellos hermanos que se están alejando y apartando de la sincera fidelidad a Cristo. Pido, Dios, para que usted reedifique vidas de hermanos que están alejados, apartados, para que se reconcilien. Reedifique, Señor, matrimonios que tal vez están a punto de separarse, a punto de divorciarse, para que vuelvan a ese compromiso. Anime, Señor, a creyentes que tal vez están abandonando los compromisos económicos y de cualquier otro tipo de compromiso, para que de esta manera venga la bendición a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Porque la tragedia más grande es cuando una persona se aparta de los caminos del Señor. Eso sí es una verdadera pandemia espiritual, un verdadero fracaso. Líbrenos de estas cosas. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos veremos el próximo miércoles. Gracias por su participación. Si caminando la misma senda siempre estás, vas escuchando las falsas voces de tu ansiedad, mas a tu interior no lo puedes llenar. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Todos hemos buscado luz en la oscuridad y cansados nos encontramos de batallar. Hemos corrido todos hacia la maldad. Tiene que haber más, mejor vida. Tienes dolor, Él se lo lleva. Perdido estás, el camino muestra. No hay libertad en tu vida, necesitas la salida. Cautivo estás, rompe las cadenas. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo, decláralo. Y si lo crees, si lo recibes, y si lo sientes, también decláralo.